Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 4 y versículos del 13 al 20. La escritura dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Juan capítulo 4, versículo 13 y ahora el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, el lugar donde se debe de adorar. Bien, en esta lección que hemos estado llevando por varias semanas acerca de la evangelización, hoy el tema, ¿verdad?, es el agua viva y la conversión. Jesús se presenta a la mujer como el agua viva. Ahí en el versículo 10 de este capítulo 4, él le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua viva. El agua viva indica o señala, ¿verdad?, la salvación, señala la vida eterna que se encuentra solamente en Jesús. Y Jesús es la fuente de agua viva que sacia el ser o todo el ser espiritual. Entonces, el agua viva, ¿verdad?, es la salvación, es la vida eterna, la cual el Señor transfiere a aquellos que le han obedecido. En el versículo 16 dice: ve y llama a tu marido. Recordemos nosotros que el Señor está evangelizando y nos está dando un gran ejemplo de cómo evangelizar. En las ocasiones anteriores hemos visto cómo la mujer quiere irse para un lado y el Señor la vuelve a traer al mismo camino. Así que le llama y le dice: ve y trae a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. Aquí el Señor miramos que va a confrontar, es decir, va a confrontar su situación, cómo se encuentra con el pecado. Por supuesto que es difícil hablarle a una persona en la evangelización de que estás en pecado y te vas a perder, ¿verdad? Pero aquí miramos que es necesario, porque el Señor sabe, cuando Él le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Y a través de toda la conversación, la mujer ha ido exaltando más al Señor. Recordemos cómo cuando se presentó con Él lo trató hubo racismo allí, ¿verdad? Tú eres un judío, ¿por qué me hablas a mí? ¿Verdad? Entonces aquí el Señor está confrontando, es decir, está poniendo una cosa frente a otra, ¿verdad? Está poniendo la situación en que se encuentra y en cómo se debe de encontrar.
porque Él está ofreciendo el agua viva, ¿verdad? Entonces, Jesús conocía la situación marital que tenía esta mujer y conocía su pecado. ¿Y por qué conoce esto? Bueno, cuando leemos en el capítulo 2, el versículo 28, cuando dice la Escritura, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Él conocía el corazón de todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, porque Él conocía el corazón de cada uno. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce también que somos atacados por Satanás y Él quiere que nosotros seamos restaurados, que vengamos a Él, que nos añada a su iglesia. Entonces la mujer conoce su situación y el Señor también. Me parece que dije versículo 28, Juan 2, pero es 25. Es 25 y 24, ¿verdad? Estaba pensando en la carta primera de Juan, pero no, es el versículo 25, ¿verdad? Entonces, por tanto, debemos de reflexionar acerca de lo que somos, dónde estamos, ¿verdad? Todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él, por medio de su palabra, nos confronta, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice Santiago, ¿verdad? La palabra es como un espejo en el cual nos miramos y luego dejamos la palabra y nos vamos y nos olvidamos de cómo éramos. La palabra de Dios nos dice cómo somos, cómo podemos ser, ¿verdad? Y nos da la oportunidad. Entonces debemos reflexionar acerca de lo que somos, ¿verdad? Acerca de lo que hacemos, ¿verdad? Cómo es nuestra relación con Dios. Por tanto, debemos de compartir el Evangelio, ¿verdad? Dios es paciente para con todos. Recordamos lo que dice el apóstol Pedro escribiendo su segunda carta en el capítulo 3 y versículo 9, cuando a los que les escribe el apóstol Pedro están diciendo, no va a venir el Señor, como estaba hablando nuestro hermano Toño en la clase, ¿verdad? Negando el advenimiento del Señor, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos da esa oportunidad, y el apóstol Juan también lo menciona en su capítulo 2, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 en delante, ¿verdad? Cuando escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces debemos de recurrir a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo para que pidamos perdón, para que Dios nos perdone nuestras faltas, nuestras culpas. Jesucristo es el único acceso a Dios, es el único camino. No hay otro medio. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por tanto, debemos de vivir en santidad, conforme a la voluntad de Dios. Entonces miramos cómo Jesús se presenta como el agua viva. Y aquí en el capítulo 7, un texto que quizás ya hemos leído, y versículos 37 y 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras
a lo mejor nos pueden parecer un poquito extrañas, ¿verdad? Dice en el último día de la fiesta, ¿verdad? ¿Cuál fiesta? No lo menciona el apóstol Juan, ¿verdad? Pero era una fiesta que se llamaba de las cabañas, ¿verdad? Y esa es la tercera fiesta principal entre los judíos, las cuales todo el pueblo participaba, y duraba 7 días, ¿verdad? Y los judíos le habían agregado un día más. En esos días, ¿verdad? Todos los israelitas, los judíos, construían cabañas de ramas, ¿verdad? Enramadas, y ya sea en las calles o en el atrio de los gentiles del templo o en los terrados de sus casas, hacían sus enramadas, y allí dormían durante 7 días para recordar cómo Dios los había cuidado y cómo ellos a los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y durante 40 años ellos durmieron en cabañas. Así que era una fiesta que ellos deberían de celebrar. Pero también tenía una connotación agrícola, ¿verdad? Se celebraba la recolección de todos los frutos que la tierra producía para que ellos se alimentasen. Y en uno de esos días, me parece que en el día último, el sacerdote iba a una fuente, ¿verdad? La que le quedaba cerca era la fuente de Siloé, y llenaba una vasija con agua y luego venía y la regaba y la esparcía, la aspergía en el altar, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús dice: el que tenga sed, venga y beba, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el libro de Apocalipsis encontramos el capítulo 21 y versículo 6, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré y gratuitamente de la fuente de agua, del agua de la vida. Entonces, esto es gratis para nosotros. En el sentido espiritual, Cristo se ofreció a nosotros de una manera voluntaria, es decir, murió en lugar nuestro, como lo recordamos hace unos momentos que participamos de la mesa del Señor. Recordamos cómo al participar del pan recordamos el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. Y esto no se menciona mucho en la oración y lo relaciona con otras cosas, ¿verdad? Pero es esto, es recordar el cuerpo. Ese cuerpo, ¿verdad?, murió en lugar mío, tuyo, de todo el mundo. Y recordamos ese cuerpo, ¿verdad?, porque nosotros merecíamos la muerte. Y damos gracias a Dios porque Él nos dio vida, nos dio agua, nos dio vida eterna. Y recordamos ese cuerpo cuando participamos del pan. Cuando participamos del jugo de la vid que está en la copa, estamos recordando la sangre que Él derramó para redimirnos, para rescatarnos. Ciertamente, con todo tenemos el perdón de pecados, es cierto, ¿verdad? Pero el cuerpo es porque Él murió en lugar nuestro. Su sangre es el precio que pagó para rescatarme, para rescatarnos. Entonces, por eso el Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré de una manera gratis de la fuente del agua de vida. No necesitamos hacer nada para aceptar a Cristo. Bueno, necesitamos creer en Él, por supuesto. Oír el Evangelio, oír su palabra, creer en ella, aceptarla como la palabra de Dios
arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos. Entonces, el agua viva, ¿verdad?, que es Cristo, ¿verdad?, está mencionada también en el Antiguo Testamento en muchos textos, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 55, versículo 1. Dice: oh, todos los sedientos, venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero ni costo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el profeta? Que la salvación, el agua de vida, el perdón de pecados, no nos costó nada a nosotros. Y invita, venir, como nuestro Señor Jesucristo hace una invitación directamente en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es gratis, es gratuitamente todo. Y esto es lo que el profeta Isaías está diciendo. Pero, sin embargo, la misma palabra nos confronta con el pecado. Así como Jesús confronta a la mujer cuando le dice: has dicho una verdad, no tienes marido, y el que tienes no es tuyo. Esto has dicho con verdad. Entonces había sinceridad en la mujer. Y la mujer va a ser un enlace para que muchos samaritanos vengan a oír a Jesús. Entonces, cuando presentamos el Evangelio a las personas, hay una confrontación entre el pecado que hay en las personas con la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes al rey David? El rey David, en una ocasión, cuando era la época de la guerra, David se había quedado en sus palacios, ¿verdad? Y paseando por el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mandó traer y duerme con ella. Y luego de hay un embarazo y él quiere quitar esa falta delante de los hombres y manda a matar al esposo, ¿verdad? Primero lo manda a traer para que esté allí en su casa y decir, pues, el hijo es de él, ¿verdad? Pero él no va a su casa, y cuando lo regresa al ejército, a la lucha, a la pelea, al terreno de batalla, llevaba una carta escrita por David en la que se le decía al general: pon a este hombre al frente para que muera. Entonces él prácticamente lo mató. Fue el cerebro, ¿verdad?, el que planeó la muerte de Urías, ¿verdad? Y creyendo que él está bien delante de todos y delante de Dios, ¿verdad?, viene un profeta y le dice, y le da una historia, ¿verdad?, de dos hombres, vecinos. Uno de ellos tenía muchos corderos, otro tenía nada más uno. Y viene un visitante al que tenía muchos corderos, y el que tenía muchos corderos dice: ve y tráete el cordero de aquel hombre y hagamos una fiesta para darle para este visitante que tenemos. Y David se enoja y dice: el tal debe de morir y debe de pagar con tantas cosas, 4 veces, ¿verdad? Y le dice el profeta: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Tuviste en poco la palabra de Dios, ¿verdad? Y arrepentido, ¿verdad? Y el profeta le dice: Dios ha quitado que no mueras, pero va a venir un castigo sobre ti. Él escribe, David escribe un salmo, ¿verdad?, en el que hay arrepentimiento, y dice ahí en el 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David confesó su pecado, se arrepintió y Dios le perdonó. Debemos de aceptar nuestros pecados porque la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. La palabra de Dios nos hace ver cómo estamos delante de Él, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, pero también confronta a aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo. La misma palabra les está diciendo de qué lado están y qué es lo que pueden hacer. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta en el capítulo 1 y versículo 9, escribe a sus lectores: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué misericordioso es Dios. Y encontramos cómo esa agua viva, esa santidad, esa vida eterna, cuando nos arrepentimos de nuestra actitud que tenemos, en donde ofendemos al hombre y también estamos mal delante de Dios, así como lo dice el salmista: solamente contra ti he pecado, contra ti he pecado. Y cuando leemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad?, cuando estuvo allá en el exilio, en una provincia apartada, es decir, lejos de Dios, y se da cuenta de su situación, ¿verdad? Y él reflexiona y dice: ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es Lucas capítulo 16, versículo 10 en adelante, ¿verdad? Y he aquí yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero miramos la misericordia de ese Padre, ¿verdad?, que es Dios, ¿verdad? No oye el arrepentimiento, sabe su situación y no lo deja continuar, y le dice a los demás siervos: pónganle vestido limpio, nuevo, pongan calzado en sus pies y pongan anillo en su dedo. Entonces miramos cómo cuando la palabra nos confronta con el pecado y nos hace ver nuestra situación y hay arrepentimiento, ¿verdad?, entonces podemos venir y estar seguros de que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad?, y que puede atender nuestra súplica. Así como aquel carcelero, ¿verdad?, recordamos cuando Pablo y Silas, están en la cárcel, ¿verdad?, en el cepo, y cantan himnos todo el día allí, y de tal manera que en la noche, cuando hay ese terremoto, ¿verdad?, y las puertas se abren, los grillos, es decir, las cadenas de los presos se caen, ¿verdad?, el carcelero encargado de ellos se quiere matar, y Pablo le grita: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y viene con ellos y dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. En la carta a los Efesios que Pablo escribe, en el capítulo 2 y versículo 8 y 9, leemos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, solamente por la misericordia de Dios somos salvos. Él nos da el agua de viva, y el Señor Jesucristo, cuando está en la fiesta, dice: de Él correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que va a suceder esto? Cuando nosotros, nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio, dar razón de nuestra esperanza, ¿verdad?, y las personas acepten ese Evangelio, está corriendo el agua de vida para aquellos que aún no conocen a Jesús. Y esa agua viva, en esa conversión está la vida cristiana. La actitud que tienen cada uno. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en Cristo, por todo lo que Él hizo por mí. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 4, ¿verdad?, cuando está hablando de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad?, que dice, el apóstol Pablo escribe que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego añade: por medio de las cuales tenemos preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces miramos cómo esa agua viva actúa en cada uno de nosotros. Y último texto, Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por supuesto se está refiriendo a las cosas espirituales el apóstol Pablo. Se está refiriendo a aquellas cosas en las cuales, siguiendo la voluntad de Dios, creemos que Él nos va a fortalecer, ¿verdad?, en las cosas materiales también, ¿verdad?, pero principalmente en las cosas espirituales. Así que el agua viva, la conversión, ¿verdad?, se realiza, ¿verdad?, cuando la persona acepta a Jesucristo, después de haber oído, de haberse arrepentido, de haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la invitación, pero cantamos un himno. Número 44. Perdón. Entonemos. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí.
puesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Pido la oración por mi vecina que mañana la operan. Delia Escamilla. Delia Escamilla. Sí, mañana es su operación. Por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, le damos, como siempre, Padre, agradeciéndole la vida y la salud que nos concede, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha permitido congregarnos en este día, Señor, para así juntos, Señor, alabar y glorificar santísimo nombre, Padre Celestial, cantándole himnos de alabanza, Señor, escuchando la predicación de nuestro hermano, Padre, de su palabra, Padre, para así, Padre, crecer más en el conocimiento de ella, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición tan grande que tenemos de ser llamados sus hijos, Padre. Ayúdenos, Padre bendito, le pedimos de su ayuda para seguir en este camino, que no haya nada que nos estorbe, Señor, en esto que nos hemos prometido, Señor. Un día alcanzar la vida eterna, Señor, que es por la que luchamos, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad, Padre, que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que recibimos de parte de usted, Señor, durante la semana, Señor. Le damos gracias por los alimentos que nos da, Señor, por el techo que tenemos, por el medio de transporte, por todo, Padre. Le estamos muy agradecidos, Señor, que usted siempre nos ayude en todo, Señor. Gracias también, Padre, porque hoy, primer día de la semana, participamos de su mesa, Señor, y recordamos ese grande sacrificio que hizo, Señor, al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Gracias por ello, Señor. Padre bendito, gracias por todo, Señor, Padre. Pero también le queremos pedir, Señor, porque hay necesidad entre nuestros hermanos que están pasando por problemas de salud, Señor. Sea con cada uno de ellos, Señor. Padre, por la petición que hizo nuestra hermana, Señor Chávez, sea con ellos, Señor. Usted ya las escuchó, Señor. Usted sabe también, Padre. Gracias, Padre. También le damos porque se encuentra con nosotros nuestro hermano Juan Weber, Señor. Sígalo bendiciendo, Padre, ese grande sacrificio que hace, Señor. El esfuerzo que hace para estar con nosotros y congregarse, Señor. Ayúdelo, Padre Santísimo, en su problema que él tiene de su silla, Señor, que pronto le den su solución, Señor. Sea con él, Padre. Padre bendito, también le queremos dar gracias, Señor, también porque nuestro hermano Blas se encuentra con nosotros. Gracias, Señor, también por su ayuda que le da, Señor, a él y a nuestra hermana también. Padre, si hay también alguna necesidad de algún hermano, Padre, o problema que tenga, usted las conoce, Señor. Usted conoce todas nuestras vidas, Señor. Sea con cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, no nos queda más, Padre, que hoy que vamos a partir a nuestros hogares, vaya con nosotros, Señor, acompáñenos, que lleguemos felices, contentos de haber estado en esta mañana con usted, Señor. Y también ayúdenos, Padre, para que en esta tarde volvamos a seguir gozándonos, Señor, escuchando su palabra, Señor, y cantándole himnos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Sabemos que como humanos cometemos errores, Señor. No nos los tome en cuenta. Y ayúdenos a ser mejores a cada día, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias. En el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.